Buenas noches, estamos en exclusiva para el portal IUS 360, el portal de actualidad jurídica de la Asociación Ius et Veritas, con el doctor Juan Baldovino. Él es abogado, asesor de la Agremiación de Futbolistas Profesionales, de la SAFAP, de fútbol profesional en el Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta está referida a que nos cuente un poco sobre cuál es la situación laboral de los futbolistas profesionales en el Perú en este momento a raíz de la pandemia de COVID-19. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, obviamente hay suspensión de labores, ¿no? Los jugadores de trabajo colectivo, pero en este caso en especial los futbolistas, dentro de sus actividades diarias, tienen una parte que está dirigida básicamente al trabajo físico, al trabajo, al cuidado de la alimentación, al cuidado, al tener un máximo descanso. El trabajo del futbolista no se limita al partido del domingo. Para llegar al partido del domingo tienes que tener una preparación, sobre todo cuando haces deporte de alto nivel. Y esto implica una serie de etapas de trabajo durante la semana. En este caso en especial, desde nuestro punto de vista, el futbolista viene trabajando, haciendo trabajos remotos, debido a que todos los planteles, o casi todos los planteles, estamos hablando de la Liga 1, de los 20 equipos profesionales, 18 vienen trabajando la parte física monitoreada, supervisada y dirigida por el comando técnico. Cada futbolista hace el trabajo físico en su casa de acuerdo a un plan de trabajo ya establecido. Lo que se ha suspendido es la actividad, el torneo en sí. Entonces, en este momento los jugadores están trabajando una parte fundamental para poder prestar su servicio en cualquier momento, que es la parte física, ¿no? Como todos sabemos, durante la cuarentena, pues, no puede haber de torneo ni actividad deportiva con público, así que en este momento esto, en cuanto a la actividad, está parada, ¿no? Solamente se están dedicando al trabajo individual en cada hogar. Ha habido mucha discusión respecto de la aplicación de la figura de suspensión perfecta en los clubes profesionales, incluso hubo un par de intentos de un par de clubes. Bueno, a partir de lo que usted explica de que el trabajo de futbolista no solamente implica la competencia, sino también toda la preparación previa y que de alguna manera sí se ha estado manteniendo. ¿Cuál es su opinión respecto de la aplicación de la suspensión perfecta en el caso del futbolista? Sí, es cierto, hay toda una discusión al respecto, ¿no? Algunos laboralistas consideran que no se está haciendo un trabajo remoto, otros consideramos que sí se está haciendo un trabajo remoto en el tema, por lo tanto no podría aplicarse la suspensión perfecta. Lo que sucede es que desde que se emitió el decreto de urgencia, antes de que se reglamente a través del decreto supremo 011 de 2020 TR, el tema era que estaba abierto a muchas interpretaciones. Una vez que ya se emitió el decreto supremo, se le agregó el tema del factor económico, ver si es que además del trabajo remoto, también había un tema del factor económico. Y este factor económico ha sido fundamental porque varios clubes no pueden probar afectación económica porque si aplican la fórmula que está establecida en el decreto supremo, el resultado matemático de esa fórmula no les permite acogerse a la figura de la suspensión perfecta. ¿Por qué? Porque para que la gente un poco entienda, la fórmula a grosso modo dice que si tú quieres aplicar suspensión perfecta en abril del 2020, tienes que tomar en cuenta marzo del 2019 tus ingresos o ventas y marzo del 2020. Ahí haces una ecuación y si la diferencia no supera o no es lo que establece el decreto supremo, los clubes no se podrían acoger. ¿Y por qué no se acogen los clubes? Porque hay algo muy importante, que en los contratos de televisión, de derechos de televisión de los clubes se siguen pagando. Los clubes siguen recibiendo el pago de los derechos de televisión y este pago de los derechos de televisión, yo te diría, me atrevería a decir que es de los 20 casos, 16 tienen derecho a televisión. De los 16, por lo menos 12, este pago de derecho a televisión implica el 70% de sus ingresos. Así que es muy difícil justificar la afectación económica en el fútbol en este momento. Solo 4 clubes podrían hacerlo, que son los que no tienen derecho a televisión: Yacoabamba, Stein, Alianza Universidad y Grau, pero ninguno de estos 4 equipos ha cogido esta figura y ha llegado a acuerdos con su plantel para mantener la armonía dentro del club y poder así afrontar
esperemos que en el mediano plazo el reinicio del torneo peruano. Y respecto de la situación de los jugadores de la Liga 2, que entendemos también está bajo la federación, ¿no? Y también es fútbol profesional, ¿cuál es la situación de los futbolistas de la Liga 2? Mira, la situación de la Liga 2 es distinta. ¿Y por qué es distinta? Porque la Liga 2 tenía previsto iniciarse la quincena de mayo. Ya te imaginas, la cuarentena comenzó la quincena de marzo. Entonces, de los 10 equipos que deben de participar en la Liga 2, por lo menos 6 no tenían ni siquiera contrato con jugadores. No tenían ni siquiera conversado, contratar jugadores y ni comando técnico. Habían 4 que estaban trabajando, ¿sí? El Santos de Nazca, Chabelines, Coxol, me parece que Unión Guaral, pero de esos 4, 2 decidieron resolver de mutuo acuerdo el contrato con los trabajadores pagándole una penalidad y los otros 2 tienen en este momento un pago a los futbolistas extranjeros que trajeron desde marzo para que puedan formar parte de su plantel. Y después no habían tenido todavía, ni siquiera habían empezado la pretemporada. Por eso que es un tema especial. En la Liga 2 ha habido afectación de un grupo de jugadores, pero este ha sido mínimo. Igual nosotros como gremio estamos en permanente contacto con los afectados, pero en la mayoría de los casos, como te repito, fueron compensados económicamente. Y ya pensando en la reactivación de la actividad fútbol como actividad económica, como actividad social, hemos visto, por ejemplo, que el Sindicato Suizo de Jugadores ha emitido una serie de recomendaciones para reiniciar la actividad, para el cuidado de los profesionales. Hemos visto que, por ejemplo, la Premier League también está invirtiendo en un tema de protección de mascarillas, que se dice posiblemente se va a jugar de esa manera. Otras ligas de otros países que directamente han suspendido o finalizado el campeonato, como la Liga de Francia. ¿Cuál es la posición del gremio de futbolistas respecto de cómo va a tener que ser esta reactivación? Porque parece inviable que se cancele todo el campeonato. ¿Qué esperan ustedes para la reactivación? Sudamérica no se puede comparar con Europa por una sencilla razón. Los campeonatos europeos estaban terminando y los campeonatos de 10 países en 9 países en Sudamérica estaban comenzando. Entonces, son situaciones totalmente distintas. Es más fácil a veces culminar el torneo como han hecho en Francia, como han hecho en Holanda, como han hecho en Bélgica, porque faltaban algunas fechas, que cancelar el torneo cuando está comenzando. Incluso Argentina ha cancelado el fútbol debido a que la primera parte de su torneo terminaba en junio, pero tienen planes para reiniciarlos a partir de agosto, pero esto es lo que estaba planificado. Igual en Europa tenían un problema. El tema de los derechos de televisión, la televisión invierte mucho dinero en la Liga de España, en la Liga de Italia, en la Liga inglesa. Si es que no cumplen determinada cantidad de partidos de esas ligas, van a tener que reembolsarle o pagar penalidades a la televisión. Por eso que los españoles están abocados a terminar el torneo como sea, los ingleses también, los italianos siguen en esta misma línea. Entonces, son situaciones distintas y además ahí hubo todo un tema que se desarrolló en FIFA, porque como te decía, la mayoría de torneos terminaba más o menos en mayo. Y esta ampliación de la liga, ¿qué implica también? Implica que muchos contratos iban a terminar durante la cuarentena e iban a tener que extender contratos a los futbolistas para jugar lo que falta de la liga. Y eso a los clubes iba a significarle un desembolso económico no previsto. Por eso que en Holanda, en Francia y en otros países se optó por cancelar el torneo, ¿no? Más allá del tema sanitario, que es un tema que ahora se está trabajando muchísimo con el tema del protocolo de salud. España acaba de aprobar uno. En el Perú, esta semana se debe estar entregando entre lunes y martes el protocolo de salud para volver a los entrenamientos y a futuro, para volver a jugar a partidos a puerta cerrada al Ministerio de Salud. Eso lo está trabajando la Federación Peruana de Fútbol con los especialistas médicos e incluso con los miembros del comando técnico del profesor Gareca. Nosotros ahí también hemos participado de una u otra manera, de manera indirecta, dando sugerencias debido a que como gremio pertenecemos a FIFPRO, que es el Sindicato Mundial de Futbolistas, y por eso tú decías que el sindicato suizo ha presentado recomendaciones. Nosotros también hemos entregado insumos a esta comisión creada en la Federación Peruana de Fútbol para que se tengan en cuenta al momento de incluirse en los protocolos de salud que tienen que ser aprobados por el ministerio para que el sector económico denominado fútbol
pueda volver a la actividad normal. Normalmente, en general, la regulación del fútbol es bastante entre privados, ¿no? La Federación Peruana de Fútbol, la Asociación, antes la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, las afiliaciones a Conmebol y a FIFA suelen estar un poco de espaldas al derecho interno, a la normativa interna, pero en este caso parece que sí hay mucha más voluntad de establecer lazos con el Estado. Mira, ahí hay todo un mito, ¿no? Y tienes razón en lo que señalas. ¿Y por qué un mito? Porque todo el mundo del fútbol o la gente que está a la expectativa en la tribuna, en el tema de fútbol, se preguntaba qué va a decir la FIFA ahora. Entonces, ¿qué va a hacer la FIFA? Entonces, todo el mundo, incluso los dirigentes acá, decían, ¿qué va a hacer la FIFA con este tema de las cuarentenas? Y finalmente la FIFA se pronunció, incluso entregó un reglamento recomendando acciones. ¿Y qué cosa dijo la FIFA? La FIFA dijo lo que se esperaba, lo que todos los que estamos involucrados en el día a día, en el mundo del fútbol, en el derecho al fútbol, en los vínculos entre futbolistas y clubes y federaciones, sabíamos. La FIFA dijo algo que es importante. En los temas contractuales, en los temas laborales, rige la ley de cada país. La FIFA no puede imponer ninguna norma porque atentaría contra las normas internas de cada país. En los temas laborales, en los contratos de trabajo rigen las leyes de cada país. Entonces, les recomendaba así a las partes, a los clubes, a las federaciones, a los futbolistas, que en caso de que se suspendan campeonatos y torneos, traten de llegar a un acuerdo, ¿no? Y de que hagan participar los sindicatos en esos acuerdos para que haya un consenso. Entonces, lo mismo hace Conmebol. Conmebol está haciendo lo mismo, sabe que en temas de contratos de trabajo no pueden regularlos porque depende de la legislación laboral de cada país, lo mismo que la FIFA. ¿Qué pasa? ¿Cuándo es competente la FIFA? Cuando, por ejemplo, estamos en el Perú, un futbolista argentino tiene un problema con un club peruano, ese problema, al ser las partes de distintas nacionalidades, la FIFA quiere competencia. Pero si es un futbolista peruano con un club peruano, la FIFA no quiere competencia, eso se resuelve aquí en el Perú y cualquier disputa se eleva o se lleva a la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas, que es un tribunal arbitral de derecho que funciona en la Federación Peruana de Fútbol, que ha sido creada hace ya como 13, 14 años, hasta un poco más creo, y que preside el doctor Fernando Vidal Ramírez. Y para finalizar, ya pensando un poco a futuro, ¿consideran como gremio que es suficiente ya la regulación existente respecto de normas laborales, contratos de futbolistas? Sé que existe la ley 26566 que regula un poco estas condiciones, pero ¿en la práctica es suficiente? Fíjate una cosa, nosotros como gremio, obviamente hemos elaborado no solamente la relación del futbolista está sujeta a lo que establece la ley del futbolista profesional, la 26566, sino también está regulada por lo que se denomina el Estatuto del Futbolista Profesional del Perú, que es una especie de convenio colectivo que rige las relaciones contractuales entre los futbolistas. Te digo que es una especie de convenio colectivo porque técnicamente no se podría considerar un convenio colectivo a pesar de que... Y nosotros para estos temas hemos sido asesorados todos los últimos 20 años por especialistas en la materia como el doctor Javier Neves, como el doctor M. Arce y muchos laboralistas que han estado apoyándonos desde el principio. Y además, estos temas, en verdad en el Perú, el futbolista si tú te das cuenta del análisis de los casos de indisciplina, el futbolista está muy bien protegido. Es de los países que más protección tienen los futbolistas profesionales. Y creo que, pero a pesar de eso, en los últimos, desde el año 2019, venimos asistiendo a la mesa de trabajo de la formalización del fútbol que desarrolla el Ministerio de Trabajo, y ahí se avanzó muchísimo en la elaboración de reglamentos internos para ser utilizado por todos los clubes profesionales, trabajándolo con el ministerio, con los clubes, con el sindicato y con todas las personas que tienen que ver en este tema del fútbol. Y también estábamos desarrollando un modelo de contrato único de trabajo, porque el actual, tú sabes que el futbolista profesional tiene un modelo único de contrato, y de ese contrato no puede ningún club puede dejar de utilizarlo porque no podría ser inscrito en la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Entonces, todas estas cosas que te voy contando, el modelo único de contrato,
el tribunal denominado Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol. Todos fueron logros luego de una huelga que se realizó el año 2003 y que determinaron o arrojaron que las partes, es decir, los futbolistas representados por SAFAP, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional que representaba a los clubes y la federación que representaba a todos ellos, llegáramos a un acuerdo que se denominó Estatuto de Futbolistas Profesionales del Perú, ¿no? Y es el que rige las relaciones contractuales entre los futbolistas y los clubes profesionales de fútbol. Y muchas veces también los técnicos han sido amparados por el sindicato y para hacer valer sus derechos, porque los técnicos un poco que han estado desprotegidos en este tema, ¿no? Pero siempre acuden a la agremiación para poder resolver los temas contractuales que tienen. Bien, muchísimas gracias, doctor Baldovino, por el esfuerzo que hacen en profesionalizar no solamente el fútbol, sino la situación específica de los futbolistas. No, muchas gracias a ustedes y sí, efectivamente, nuestra función ahora, más que luchar por los derechos laborales de los futbolistas, también está en profesionalizar el fútbol, dignificar la profesión y incluso tratar de que estos temas disciplinarios cada vez sean menores. Lo hemos logrado en buena parte, pero hay mucho todavía por hacer, ¿no? Y sobre todo hay mucho por hacer en el fútbol peruano y creo que es una excelente oportunidad para dar a conocer lo que se viene trabajando.